¿Catástrofe o mediocridad sostenible? ¿A dónde conduce? Estamos hablando de la economía argentina en medio de esta nueva crisis terminal. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizar el panorama presente y la coyuntura de mediano plazo con uno de los economistas más destacados de Argentina y también de los más polémicos, Federico Sturzenegger, en La Repregunta. Muchísimas gracias, Federico, por estar aquí. Un placer. Bueno, quizás no necesite presentación, pero vamos a dar algunos detalles. Federico fue el presidente del Banco Central entre 2015 y 2018. Actualmente es profesor plenario de la Universidad de San Andrés. Es economista por la Universidad de La Plata y doctor en economía por el MIT, el prestigiosísimo Massachusetts Institute of Technology, que tiene uno de los departamentos de economía más destacados del mundo. Es profesor en la Universidad de Harvard y en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París. Fue decano de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, editor de unos 9 libros. El último, que acaba de salir en octubre, es Advanced Macroeconomics, an Easy Guide, una guía fácil, con Felipe Campante, que es profesor de Economía Internacional en la Johns Hopkins University, y Andrés Velasco, que fue el ministro de Economía de Michelle Bachelet en el segundo gobierno de Bachelet. El primer gobierno. El primer gobierno de Bachelet, sí. En Chile. Federico, hay los análisis proliferan en la Argentina acerca de uno de los puntos es la importancia que tiene el acuerdo con el FMI, misiones que van y vienen, una última misión de Argentina hacia Estados Unidos la semana pasada. ¿Cuán importante es ese acuerdo en términos de lo que pasa después, al día siguiente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque estuvimos varados con el acuerdo con los acreedores en 2020 hasta que se dio y la crisis se agudizó. ¿Cómo lo ves vos? Mira, lo veo que no es nada relevante. O sea, podemos tener un acuerdo con el fondo o podemos no tener un acuerdo con el fondo. Al día siguiente nos vamos a levantar y todos los problemas de Argentina van a seguir estando exactamente ahí. Va a seguir el cepo, van a seguir los controles de precios, van a seguir que los exportadores tienen prohibido exportar. Entonces no veo yo que no se juegue nada relevante en el fondo. En el fondo no se va a inmiscuir mucho en términos de pedirle nada a Argentina. Creo que la gente del fondo tampoco tiene mucho interés en arreglar, porque es un quemo, hacer algo con Argentina. Argentina después nunca cumple, con lo cual no va a haber ninguna condicionalidad importante en el acuerdo con el fondo. Lo único que se va a llegar a discutir es si los pagos que Argentina tiene que hacer se van a patear un poco o no. Claro. Si Argentina no lo arregla, no los va a pagar de cualquier manera, pero repito, no... Condicionalidad importante sería una reforma laboral exigida por el fondo. No sé, lo que sea, pero lo que digo es, me parece que nada de eso va a venir exigido del fondo. Hay una cierta resignación en el fondo, digamos. Total, sí. Entonces, bueno, me parece que los problemas de Argentina no son de afuera, son internos. Pasa mucho esto, ¿no? Como que miramos afuera y pensamos que o va a venir una solución mágica, sí, o que hay un cuco gigantesco afuera que nos va a hundir, y me parece que no... Es una mala lectura esa. 2 preguntas sobre este tema para pasar a otro luego. El acuerdo con el fondo, así como fue el acuerdo con los acreedores privados el año pasado, para el gobierno es una suerte de fetiche político que les da una coartada mientras el acuerdo con el fondo no se produzca. ¿No podemos tomar grandes decisiones? ¿Hay algo de eso? Mirá, ¿políticamente funciona así? Sí, yo creo que, digamos, todo el tema, los acreedores, la deuda, es como una manera de encontrar un enemigo en el cual uno puede descargar de alguna manera las culpas de las cosas que no ocurren, ¿no? Y la recuperación de Argentina que no viene, y la pobreza que está en 40%, etcétera. Vos pensás que, por ejemplo, la reestructuración de la deuda fue una reestructuración, la verdad, que medio innecesaria, si vos mirás los números. La de los privados. La de Guzmán, porque... Sí. Vos decís, bueno, la verdad que consiguió una quita del 50%, decís, bueno, eso es extraordinario, ¿no? Nadie podría decir que eso no está buenísimo, y la participación también fue bastante importante, más del 90% de las deudas. O sea, en fin, digamos, en esos parámetros fue exitoso. Sí. Pero vos reestructuraste una deuda que era 25 puntos del PIB. No reestructuraste como los griegos, que reestructuraron una deuda que era 170 puntos del PIB. Sí. Una deuda relativamente pequeña. Sobre esa deuda, que eran 100.000 millones de dólares, vos conseguiste ponerle una quita del 50%, 50.000 millones. Así que bueno, ahorré 50.000 millones. ¿Quién pagó esos 50.000 millones? Probablemente la mitad lo pagaron los argentinos. Entonces, de esos 50.000, en realidad, bueno, lo que vos en realidad ganás para el país son 25.000, que es lo que no pagan tus propios ciudadanos. Bueno, entonces, tuviste una ganancia de 25.000. Ahora, como era una deuda que en realidad vos la podías seguir pagando,
porque la deuda tiene una tasa de interés del 5%. Sí. La economía argentina en dólares crece más o menos al 4%, entonces la verdad que no necesitas un esfuerzo fiscal importante para poder pagarla. O sea, la deuda era sustentable, el mercado entiende que la deuda era sustentable, el mercado le ofreció a Alberto Fernández en su primera semana pantear todos los vencimientos 5 años. Entonces el mercado se encuentra a decir, ¿por qué reestructurás algo que en realidad vos podrías pagar? Bueno, para ahorrarte esa plata que decías. No, porque no era tan relevante, entonces vos lo reestructurás porque necesitas encontrar un enemigo. Entonces, como vos me reestructuraste porque me pusiste a mí como enemigo, no porque no podías pagar y la deuda no era sustentable, eso quiere decir que mañana lo podés volver a hacer. Porque tu motivación no es, digamos, la sustentabilidad de la deuda, que repito, estaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que vos reestructuraste la deuda y el riesgo país de Argentina es 1.900 puntos básicos. ¿Y por qué es 1.900 puntos básicos con una deuda que ahora es todavía más sustentable que antes? Porque obviamente tiene menores niveles, tiene menores tasas de interés. Entonces, ¿por qué la gente desconfía? Porque sabe que la reestructuración tuvo una finalidad política, no económica. Ahora, ¿a qué voy? Si tu riesgo país es 1.900 puntos, eso no es gratuito. Claro. Eso no es gratis. Bueno, encarece toda la posibilidad de financiar, todo crédito. Claro. Te derrumba el valor de los activos argentinos, vos viste lo que fue el valor de los valores accionarios. Sí. Entonces la pérdida, yo he estimado en un trabajo la pérdida en el valor del capital físico, y eso que lo he estimado con el riesgo país que estaba después de la reestructuración, que era 1.100 puntos aproximadamente, y esa pérdida de valor es más o menos 100.000 millones de dólares. Entonces vos lo que haces es, tuviste una ganancia de 25.000, y la consecuencia de eso fue una pérdida de 100.000, ¿no? Porque claro, la reputación no es una cosa que vos la rifás y es gratuito. A ver, sintetizándolo, a ver si logré entender tu razonamiento. El ahorro de 25.000 millones de dólares no compensa la pérdida de confianza y de reputación que tiene la Argentina, que tiene una derivación también cuantificable. Exactamente, sí. Que es 100.000. Entonces, porque claro, la reputación no es una cosa que vos tirás tu reputación y eso es gratuito. Y debajo de todo eso está que ese acuerdo con los privados se convirtió en tan importante porque hubo un uso político de ese escenario. Sí, convertir al otro en enemigo. Estamos coincidiendo en eso. Claro, entonces, ese es el razón. Ahora, te hago esta pregunta sobre la deuda con los privados y también sobre la deuda con el FMI. Vos decís que es bastante irrelevante ese acuerdo, pero ¿qué pasaría si no acordás? ¿Es relevante no acordar? No pasa nada, o sea, yo lo que digo es, lo que es importante son las señales que vos decís hacia dónde vas. Y esas señales vos las podés dar con un acuerdo o sin un acuerdo. El día que vos des esas señales de tener más ordenada la situación fiscal, tener más independiente el Banco Central, no tener cepo cambiario, etcétera, las cosas van a empezar a andar mejor. Con acuerdo o sin acuerdo. Claro. Entonces lo que digo es... Pero es menos políticamente manejable construir enemigos para bajar el déficit. Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que los problemas son nuestros y no como estar mirando siempre afuera, porque eso de mirar afuera tiene como un componente, yo te diría casi como de pensamiento mágico, ¿no? O sea, o como que hay una fuerza del mundo que me va a doblegar o me va a salvar, ¿no? Entonces Argentina como que transita entre esas dos versiones. Hay gran debate acerca de si Argentina está en una situación terminal y catastrófica, como nunca lo habría estado, según esos análisis de muchos economistas, con el riesgo de una explosión del dólar, de hiperinflación, rodrigazo, etcétera, en el futuro de cortísimo plazo. Y hay muy pocos, entre ellos vos, analistas y economistas que piensan que de aquí a 2023, que es el nuevo plazo que empieza a jugar, el gobierno puede transitar una mediocridad aceptable en términos económicos. ¿Qué significa eso en términos de las principales variables? ¿Y qué significa para una matriz económica, macroeconómica sana y moderna en un país? Sí, podemos distinguir como lo que es la macroeconomía, que es donde se producen los estallidos o no, y la microeconomía, ¿no? Que es el devenir de todos los días y de los mercados y del crecimiento económico. Yo lo que digo es, vos tenés un déficit. El déficit tiene que financiar. ¿Qué es el déficit? El déficit es que el gobierno gasta más que sus impuestos. Cuando vos tenés ese agujero fiscal, lo tenés que financiar. O lo financiás con deuda o lo financiás con emisión monetaria. Cuando lo financiás con emisión monetaria, lo que estás es lo estás financiando con inflación. ¿Okay? Pero la inflación en realidad actúa como un impuesto. La inflación no es patear para el futuro, la deuda es patear para el futuro. Entonces una situación explosiva es cuando vos estás tomando mucha deuda, esa deuda crece a lo largo del tiempo, en un momento no la puedes pagar y entonces algo tiene que ceder, algo tiene que ajustarse en ese momento. Pero cuando vos en realidad te lo estás financiando todo con hoy,
porque la emisión monetaria es inflación hoy, es pérdida de poder adquisitivo hoy, eso es lo que financia el Estado, entonces es como un impuesto más. Un impuesto horroroso, porque la inflación la pagan los que menos tienen. Entonces es que el 10% más pobre de la población paga como porcentaje de su ingreso el impuesto inflacionario 22 veces más que el 10% más rico, ¿no? Entonces es un impuesto que le cobramos a los pobres primordialmente, tiene un efecto totalmente devastador sobre el funcionamiento de la economía. Entonces es un mal impuesto por donde se lo mire, eso creo que está bastante claro. Pero bueno, es el que usa el gobierno para financiar. Ahora, si vos sumás el impuesto inflacionario como un impuesto, las cuentas más o menos están. Claro. Bueno, y la verdad que vos me decís, ¿el gobierno se está endeudando? No se está endeudando. Entonces, ¿esto tiene que estallar? No tiene que estallar. ¿Se entiende? Ese es un poco el razonamiento. Deja Entonces, de ser un problema a punto de estallar y se convierte en un impuesto dentro de mi cálculo mental. Un pésimo impuesto, un impuesto que te afecta tu posibilidad de crecimiento, un impuesto. Pero eso lo convierte en sostenible. Claro, yo lo que digo es, si yo, por ejemplo, te dijera, mira, en vez de cobrar 3 puntos del PBI o 4 puntos de impuesto inflacionario, subimos, no sé, el impuesto a las ganancias, vos dirías, bueno, la situación fiscal está ordenada. Bueno, está ordenada con el impuesto inflacionario, que es un mal impuesto. Obviamente Argentina en algún momento tiene que abordar ese problema, es decir, bajo este impuesto que le cobro a los pobres y tengo otra estructura tributaria. Pero es interesante concebirlo como parte de la estructura tributaria. Claro, entonces vos tenés eso, bueno, listo. Entonces tenés cerradas las cuentas con 3% del PIB de impuesto inflacionario y esa situación se puede mantener en el tiempo. Ahora, vos me decís, entonces eso es la macro, ¿ok? Entonces mantenés 3% de inflación mensual, 3% de inflación mensual, te genera más o menos 3 puntos del PIB en el año de impuesto inflacionario y más o menos cerraste la cuenta con eso. Claro. Ahora, el problema que tiene Argentina es un problema más, si se quiere, de crecimiento de la microeconomía. Este es un gobierno que es como que está como empecinado en destruir todas las posibilidades productivas. Para mí, digamos, el bloque central, digamos, si me permitís, como del estancamiento económico es el cepo cambiario. Si vos te pones a pensar, el cepo cambiario es cobrarle un impuesto a quien exporta para darle un subsidio a quien importa. A ver cómo es eso. Claro, eso es el cepo, es eso. El cepo es, yo básicamente al que exporta le doy menos para que el que importa pague menos. Entonces es un impuesto, lo podemos pensar como un impuesto a que exporta y un subsidio al que importa. Y vos decís, pero está produciendo y exporta, pero espera, ¿esto cómo puede ser? ¿Esto tiene algún sentido? No tiene ningún sentido. Eso es el cepo. Entonces el cepo, yo digo, el cepo, un país tiene cepo, no tiene ninguna posibilidad de crecimiento, no solo porque de alguna manera, digamos, complica la tarea de exportación, que es, digamos, donde están los mercados mundiales, donde está la mayor posibilidad de desarrollo, sino porque además el cepo te imposibilita cualquier inversión importante. Porque nadie va a invertir cuando no puede sacar el dinero, ni los extranjeros van a invertir si no pueden sacar dinero, y los locales tampoco. Y esto vos sabés que Alberto Fernández, antes de asumir como presidente, él lo había metaforizado muy bien. Él había hablado de la puerta giratoria. Él decía, no puedo poner yo el cepo, porque si yo pongo el cepo es como una puerta giratoria. Vos la trabás, está bien, la plata no sale, pero la plata tampoco entra. Entonces el cepo es como decir, toda la plata sale, porque nada va a entrar. Entonces un país no puede, digamos, generar un proceso de inversión sostenido, digamos, en ese contexto. Entonces, el cepo yo te diría, el cepo es como un cáliz envenenado, ¿no? Y este gobierno lo ha tomado, lo está destruyendo por dentro al gobierno, está destruyendo la economía, no está permitiendo que la economía crezca. Ahora, Federico, requiere dosis cada vez mayores. ¿Eso es por un problema de dificultad en el manejo de la política de las variables sociales en Argentina, que a la hora de ocupar el poder, el gobierno de Cambiemos había propuesto ciertas metas y no pudo cumplir con esas metas, no logró la reelección? Este gobierno está instalado, acampando en esos errores, por convencimiento macroeconómico ideológico o por un estado de desesperación de un país muy ingobernable a la hora de sentarse en un ejecutivo. No creo que es ingobernable, porque Argentina es como tiene mucha como volatilidad macro, pero su estructura política es muy estable. Argentina políticamente es un país extraordinariamente conservador. Es un país donde su electorado tiene mucho miedo al cambio. Donde si vos haces una reforma que hay ganadores y perdedores, la gente no acepta que haya perdedores. Bueno, tiene razón, cada cambio al final lo terminó dejando peor, entonces como que la gente está asustada del cambio. Y ese conservadurismo de Argentina, que es mantener estructuras productivas, si se quiere, anquilosadas y permanentes, tiene un representante político muy claro,
que es el peronismo. El peronismo es el partido conservador de Argentina, es el partido del status quo, es el partido del no cambio. Entonces, me parece que no, que el peronismo está en eso. El peronismo es un partido que tiene que defender los intereses creados. Eso es lo que hace. Las distintas corporaciones, podemos dar ejemplos insólitos, digamos, de esa defensa de las corporaciones. Ahora, si querés, abordamos. Pero entonces me parece que eso es, digamos, desde esa perspectiva se entiende lo que hace el gobierno. Te doy un ejemplo. Yo creo que una de las reformas más exitosas que hizo Macri fue la reforma del mercado aerocomercial. Una cosa obvia, decís, mira, haya más competencia, démosle una estructura de infraestructura para que las aerolíneas puedan operar con menores costos, por ejemplo, el aeropuerto de Palomar, por dar un ejemplo concreto. Fue una revolución. ¿Qué pasó en Argentina en 2 años? Se duplicó el número de gente que anduvo en avión, se redujo a la mitad el costo de los pasajes. ¿Okay? Una reforma exactamente igual a la que había hecho Lula en Brasil hace unos años, lo mismo hizo Lula. En Brasil fue todavía más dramática porque llevó a la quiebra de Varig. Quizás alguna gente se acuerde, Varig era como la aerolíneas y llevó a la quiebra. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Este gobierno responde a una corporación. ¿Cuál es la corporación? La Corporación de Aerolíneas Argentinas, que dice no, que nos gusta competir, no está bueno esto de competir, nos complica la vida. Y entonces básicamente ha tratado de destruir el mercado aerocomercial de las low cost, poniendo palos en la rueda. Bueno, ¿y qué ha ocurrido? Ha ocurrido una restricción de ese mercado aerocomercial dramática. ¿Y eso qué es? Eso es puestos de trabajo, eso es integración, federalismo, eso es integración de las provincias. Entonces, eso te lo pongo como un ejemplo, pero bueno, ocurre básicamente en todos los ámbitos. Pero si uno piensa, por ejemplo, en una de las últimas medidas que toma el gobierno, una medida que pretende ser macroeconómica, pero que es una medida muy micro, ¿Cuál? Esto de suspender la venta en cuotas de pasajes al exterior y de servicios turísticos al exterior. Claro. Cecilia Todesca explica esta medida como una manera de dejar de subsidiar a aquellos que más tienen en tasas fijas en pesos para viajes al exterior. Claro, porque el cepo es como yo decíamos antes, es un subsidio a todo el que importa, a todo el que compra afuera, ya sea una máquina de capital, un bien de consumo o un pasaje turístico, ¿no? Entonces, ella misma está reconociendo, digamos, que hay un subsidio ahí a los importadores. Y estaría bueno que lo reconozca en un sentido más amplio, pero lo que te ocurre, Luciana, es que si vos tenés el cepo y el cepo vos lo mantenés en un valor, bueno, claramente vos vas a tener que ir, obviamente las exportaciones van a ir como declinando, ¿no? Porque si vos no tenés rentabilidad y lo que te pagan es menos de lo, digamos, es menos de lo que digamos que para compensar tus costos, entonces vas a tener un debilitamiento del proceso de exportación y eso va a implicar que eventualmente vas a tener que poner más restricciones a las importaciones. Ahora, es parte de un proceso. Federico, ¿cómo se explica en el contexto de esta argumentación que haces que en este periodo del año, comparado con el mismo periodo del año pasado, las liquidaciones en dólares del agro exportador suman más de 30.000 millones de dólares, 11.000 más que el año pasado? Bueno, digamos, me estás hablando de un sector particular, un sector muy competitivo, como sabemos en Argentina, donde los precios, digamos, han sido muy importantes en términos de crecimiento de los precios este año respecto al año pasado. Pero tenemos que mirar el conjunto, la integralidad de las exportaciones, ¿no? Entonces, déjame que yo te cuente una cosa que por ahí se habla poco. Nosotros cuando abrimos el cepo, en diciembre del 2015, ¿qué fue la primera cosa que me decían las empresas pymes? Qué cosa interesante, me decían, yo la puedo vender afuera. Ponerle un vendedor, digamos, de herramientas de, no sé, San Rafael, o de Rafaela en Santa Fe, ¿ok? Entonces le digo, ¿pero por qué antes no podías? No, porque antes me obligaban a liquidar las exportaciones a los 10 días. Entonces yo le vendía herramental a alguien en Brasil, le tenía que decir, vos me tenés que pagar en 10 días. El tipo me decía, yo en 10 días no te puedo pagar, claro. Te tomo las herramientas, las vendo y te las pago. Entonces, digamos, el cepo es muy impresionante la cantidad de maneras que de alguna manera inhabilita la posibilidad exportadora de Argentina. Volvamos a esa idea de, bueno, esta mediocridad sostenible con una inflación alta, pero que forma parte casi del sistema tributario del Estado, que le conviene en términos de esas cuentas fiscales grandes. Pero te puedo interrumpir en una cosa, ¿sabes por qué también le conviene? Esto me parece que es interesante para pensar en Argentina, porque no es común en otros países. La inflación es como una pequeña estafa, porque en realidad el Estado te está cobrando un impuesto y no te dice que te lo está cobrando. Y vos mirá que nuestra Constitución dice que los proyectos tributarios tienen que empezar en la Cámara de Diputados, ni siquiera pueden, o sea, fíjate que la importancia que le da la Constitución.
Entonces el impuesto es como una estafa, ¿no? Y uno lo ve en algunas discusiones increíbles, ¿no? Por ejemplo, vamos a bajar el impuesto a las ganancias. ¿Te acordás que no sé si este año o el año pasado, bueno, cada 2 por 3 viene eso. Gran celebración. Se aprueba la baja del impuesto a las ganancias en el Congreso, todos aplauden. Acá te digo, todos los bloques, ¿eh? Todo el mundo aplaude. Se aplaude una estafa. Se aplaude una estafa, porque si vos bajás el impuesto a las ganancias y no me decís qué gasto, qué gasto vas a bajar, ¿qué me estás diciendo? Bueno, entonces voy a tener más déficit, y entonces voy a tener más emisión monetaria. Voy a tener extra, claro. Claro, entonces tengo un ingreso extra que me lo compense, no, entonces va a ser emisión monetaria, entonces más inflación. Entonces estamos celebrando, estamos aplaudiendo ahí en el Congreso, bajarle el impuesto a los ricos para subirle el impuesto a los pobres. Nada, y te digo, la sociedad, nada, como que nadie dice nada, ¿no? Entonces digo, la inflación tiene ese componente de estafa, ¿no? La inflación se ha convertido en una especie de riesgo inminente con el que convivimos, pero no lo pensamos en términos de las cuentas públicas, como claramente lo está pensando el gobierno, ¿no? La conveniencia para las cuentas públicas. Claro, pero entonces, por supuesto. ¿esto qué implica para los 2 años que faltan o los 3 años que faltan para el próximo debate electoral? Digamos, bueno, es durísimo, ¿no? Porque básicamente es como que vos me digas, ahora que digamos aceptamos esta idea de considerar el impuesto como parte de la estructura tributaria, como vos bien lo pusiste. Estamos diciendo, bueno, vamos a tener un déficit muy grande y lo vamos a financiar con un impuesto a los pobres. O sea, voy a hacer la traducción. La traducción a la realidad de lo que está ocurriendo. Le voy a poner no un impuesto a las grandes fortunas, le voy a poner un impuesto a las grandes pobrezas. Y a eso le vamos a cobrar un impuesto y con eso vamos a financiar un déficit. Eso es lo que verdaderamente está ocurriendo. Entonces eso políticamente tiene que hacer mella, ¿no? Ahora, entonces por eso una cosa que es interesante. Sin embargo, no estalla la sociedad. Bueno, no estalla, pero si vos pensás en Argentina las bajas pronunciadas de inflación han sido políticamente muy exitosas, ¿no? O sea, cuando Menem logró bajar la inflación fue exitoso, cuando Alfonsín hizo el Plan Austral fue exitoso, cuando nosotros en los 2 primeros años de la gestión de Macri, hacia fin del 2007, había bajado mucho la inflación, se ganaron las elecciones de medio término, después subió la inflación, se perdieron, entonces... o sea, tener la inflación en niveles altos eventualmente es un problema político, por suerte. Por suerte. Por suerte. Claro. Ahora, estos 2 años futuros, el gran tema aquí es el dólar, ¿no? Es la inflación, pero atado a ese problema está el precio del dólar, también por la emisión que vos señalabas. Correcto. ¿Qué hace un gobierno en estas circunstancias para ordenar todas esas variables que se contradicen unas con otras, se chocan unas con otras? El dólar no puede ser cualquier cosa. O sea, el dólar guarda una relación con... El dólar es como el precio del peso, en realidad. Estamos hablando del precio del peso, ¿no? Entonces, el precio del peso tiene que ver un poco, guarda una cierta relación con la cantidad de pesos que hay. Entonces, fíjate esto. Porque yo, por ejemplo, he hecho cálculos que si vos, por ejemplo, hoy abrieras el cepo, liberaras todo, el cepo, ¿no? Empieza la puerta giratoria a andar, ¿no? Plata que sale, plata que entra, etcétera. ¿Esto para los particulares como para las empresas? Sí, todo como hicimos nosotros. O sea, yo llegué al Banco Central el 15 de diciembre del 2015 y el 17 abrí el cepo, ¿ok? ¿Y qué ocurrió? Acumulamos 40.000 millones de dólares los años siguientes. A la semana nadie estaba hablando del tema de las reservas, ¿no? Entonces, porque nada, se normaliza el mercado. Bueno, el problema lo tenés cuando toda la plata sale y nada quiere entrar. Entonces sí, obviamente estás con un faltante siempre. Pero entonces, ¿a dónde iría el peso? Suponete si mañana abrieras el cepo. Bueno, eso tiene que tener una relación con la cantidad de pesos que hay. Si vos mirás desde el PASO, o desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández, la cantidad de dinero se multiplicó por 3. Sí. La base monetaria, la famosa base monetaria. Sí, la base monetaria, los distintos agregados de dinero se multiplicó por 3. Y yo calculo que más o menos para fin del año que viene se va a haber multiplicado por 5. Pero ponele 3, ¿no? El dólar estaba en 45, ¿te acordás? Antes de las PASO. 45 por 3. 130, 140, 150, ponele un número. O sea, si vos hoy abrieras el cepo, más o menos convergerías a un valor por ahí muy por debajo del valor que tiene el contado con liquidación hoy. Digo, repito, no es como que... Es decir, que los cepos distorsionen el precio de esa moneda de referencia. Lo que pasa es que también ese valor del contado con liqui en algún sentido está anticipando, digamos,
algún escenario por ahí más negativo en el futuro, y además pensá que vos tenés un mercado desdoblado, ¿no? Entonces, sí, sí. Si yo te digo 150 sería el unificado, hace sentido, porque tenés 100 el oficial y 200 el libre, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero lo que te quiero decir no es que si vos abrís el dólar se va a ir a 250, no, el día no se puede ir a 1000, no puede ser cualquier cosa, ¿se entiende? Entiendo. Entonces, a mí me parece que ahí no hay, digamos, como un riesgo central. Me parece que claramente al gobierno le iría muchísimo mejor teniendo una economía que empieza a funcionar, que pueda conectarse con el mundo, que la gente pueda exportar normalmente. Pero un gobierno como Cambiemos, que tenía otra visión sobre el movimiento de la economía, tuvo que poner un cepo en su último periodo. Sí, lo que pasa es que sí, fue muy sobre el final y en cierto sentido un poco, digamos, de alguna manera catalizado por las propias cosas que decía el gobierno que venía, ¿no? Entonces yo creo, imagínate si hubiera ganado las elecciones, de ninguna manera hubiera sido ni siquiera necesario, ni nadie lo hubiera pensado, ¿no? Federico, dos últimas cuestiones. Una concepción desde el kirchnerismo, desde el gobierno y desde la parte de la sociedad que adhiere al kirchnerismo o se siente más cercana a esa visión del mundo, sostiene que cuando no hay cepo, cuando hay este libre flujo de dólares, los dólares terminan fugándose. ¿Cuán real es eso en el movimiento de la macroeconomía? Mira, yo les diría, digamos, hay que mirar un poquito los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos mirás los 2 primeros años de Cambiemos, no se fugó $1, entraron dólares. O sea, hubo entrada. ¿Te acordás que a veces se decía, che, entra mucha plata? No había inversiones, pero también decían que no llegó tan. Bueno, sí, pero digamos, también eso lleva su tiempo, ¿no? Me parece que los procesos son de maduración, son de establecer un criterio. Entonces, me parece nuevo. O sea, hay que pensar una cosa, ningún país del mundo tiene esto del cepo. Perú tiene cepo, no tiene cepo Perú. Chile tiene cepo, no tiene cepo. Brasil tiene cepo. No te digo Dinamarca, ¿ok? No te digo comparémonos con Suecia, ¿ok? Vecinos, ¿no? Sí. Perú. Ahora, Perú no tiene cepo y el sol, su precio relativo al dólar hace más o menos 15 años está casi constante. Subió ahora un poquito, pero estuvo básicamente 3 soles por dólar hace 15 años. Ahora, entonces lo que tiene son buenas instituciones. Por ejemplo, bueno, vos sabés no es casual que te mencione el caso de Perú, porque Perú hace 15 años tiene el mismo presidente del Banco Central. El mismo, Julio Velarde, un capo total, absoluto. ¿Cómo se llama? Julio Velarde, un capo absoluto, lo tendrías que entrevistar un día, te encantaría hacerlo. Pero entonces vos en Perú tenés unos líos políticos tremendos. Expresidentes que se suicidan, presidentes que lo sacan, el Congreso, pum. No tenés absolutamente ningún problema y a nadie se le ocurre poner un cepo a los capitales. Entonces, ahora, para que eso, la idea de hagamos lo que hacen todos los países del mundo, parece que no funcionara en la Argentina, que Argentina tiene una idiosincrasia. Esta independencia del Banco Central no se da en la Argentina desde hace muchas décadas. Pero fíjate, te doy un ejemplo, cuando Argentina impuso la independencia del Banco Central, por ejemplo, con la ley de convertibilidad, sí. Por ejemplo, ¿no? La inflación en Argentina fue cero. Argentina tuvo deflación, o sea, caían los precios. Pero eso sí. Con Carrefour, con Moyano, con la puja distributiva, con esto, con aquello. Entonces Argentina ordenó su régimen monetario y básicamente funciona la economía como funciona en cualquier lugar del mundo. Te repito, 2016-2017 nosotros trazamos una perspectiva de inflación que decrecía y al fin del 2017 la inflación estaba en 17, entonces funciona. Bueno, pero en 40 años de democracia ha funcionado en circunstancias muy particulares y muy acotadas. Entonces la gran pregunta es, ¿no funciona teóricamente, en términos teóricos y en términos de comparación con países que funcionan, la independencia del Banco Central es necesaria, es imprescindible? Ahora, en la Argentina es muy difícil de lograr. ¿Por una cuestión política? Bueno, sí, claro, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, que esta estructura, ¿no? Esta estructura de statu quo, esta estructura de no permitir ningún cambio, y entonces me parece que eso hace que, bueno, fíjate, no es casual que a los gobiernos no peronistas, o sea, opuestos que tratan de generar un cambio de una manera u otra, en contraposición, digamos, a lo que llamamos el conservadurismo, les ha resultado muy difícil operar, ¿no? Entonces me parece que hay un sustrato político que en realidad son las causas profundas, ¿no? Ahora, ojo, las causas políticas también tienen su
son un reflejo del propio electorado, ¿no? O sea, no es que tampoco es, digamos, viene del aire eso tampoco, ni es una cosa estrictamente de los políticos. Entonces, por eso vuelvo a mi punto, el votante argentino es un votante muy conservador, que no está dispuesto a que nadie pierda, y eso hace en un mundo muy cambiante, donde las reformas son reformas que eventualmente a la economía le van a hacer muy bien, sí, son difíciles de implementar. Son coyunturales, pero se reponen. Son muy difíciles de implementar. Muchísimas gracias, Federico Sturzenegger, realmente. Esto fue La Repregunta con Federico Sturzenegger esta vez. Gracias.